Buenas a todos, chicos, bienvenidos a este vídeo, bienvenidos a este canal. Y este vídeo lo hago para introducirme tanto a este canal que estoy creando como a introducirme a quién soy como persona. Y quiero que entendáis, este va a ser un canal orientado a lo que hago en mi día a día, lo que hago en mi vida. Ahora me conoceréis un poco mejor, conoceréis cuál es mi historia, dónde estaba, dónde estoy y dónde voy. Y quiero empezar el vídeo diciendo algo, ¿no? Absolutamente todo lo que vais a ver en este canal es basado en mi experiencia, basado en mis aprendizajes pasados y basado en todas las veces que me he equivocado, ¿no? Porque gracias a Dios he cometido tantos errores en mi vida que gracias a ello he aprendido, ¿no? Nunca he tenido miedo a equivocarme, nunca he tenido miedo a fallar, nunca he tenido miedo al fracaso, porque sé que, el fracaso es temporal y solo te hace aprender. Es temporal mientras tú no te rindas, por supuesto. Sé que fallar y equivocarte es la única manera de que tú puedas aprender y nunca esperes el momento perfecto para estar preparado. Esa es la otra cosa que quiero mencionar. Porque llevo tiempo procrastinando en este vídeo, llevo tiempo procrastinando en hacer este vídeo sobre mi historia, en empezar este canal, hasta que hoy he dicho, hasta aquí, el momento perfecto nunca, absolutamente nunca va a existir, nunca voy a estar preparado para empezar. ¿Y sabes qué hago? No espero el momento perfecto, no espero estar preparado, actúo, empiezo y me preparo por el camino, igual que he hecho siempre, ¿no? Porque si siempre estáis esperando el momento perfecto, siempre estáis esperando lo que es el momento que estáis listos para empezar, el tiempo va a pasar, va a pasar, va a pasar, vais a procrastinar, procrastinar, procrastinar y nunca vais a estar preparados y solo va a pasar días, semanas, meses, años y cada vez te vas a sentir menos preparado y menos conectado, ¿no? Y eso es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Y yo lo digo siempre, todo lo que vais a escuchar aquí es desde mi experiencia y es lo que me pasa a mí porque soy un humano igual que todos vosotros, ¿no? Lo que pasa es que siempre pongo los huevos encima de la mesa y digo, ok, sé que si no estoy, si no empiezo es porque no estoy en lo que es... si no empiezo porque no quiero realmente, porque no tienes que estar preparado para empezar, tienes que empezar y prepararte por el camino, ¿no? Pero a lo que íbamos, en este vídeo voy a estar hablando sobre mi historia. Mi nombre es Álvaro Nortes, tengo 22 años de edad y os quiero contar de dónde vengo, quién soy y dónde estoy, ¿no? Para que pueda ser esto una introducción a mi canal. Este canal va a ser un canal basado en vídeos así, no es todo sobre mi historia, por supuesto, pero sobre aprendizajes que yo he tenido, sobre lecciones que yo, pues base a mi experiencia y base a mis resultados, que ahora los comentaré, os puedo comentar. Y para ayudaros, ¿no? Para enseñaros. Yo hago esto porque yo un día, cuando empecé todo este camino, me sentí inspirado por un vídeo similar a este, ¿no? Por un vídeo de otro chaval, de varios chavales en concreto, que hacían contenido así y yo vi que era posible vivir una vida la cual yo no sabía que era posible, yo no sabía que había gente viviendo eso, ¿no? En resumen, soy español, vengo de España, de Alicante, un pueblo de Alicante, del norte, bueno, a media hora más o menos de Alicante. No vengo de una familia pobre, ni mucho menos, vengo de una familia considerada en España clase media alta. Lo que decís, yo lo considero clase media, pero la gente dice que es clase media alta. Eh, no me ha faltado de nada desde que era pequeño. Al contrario, sinceramente, mis padres se han desvivido por dármelo absolutamente todo, por darme la mejor educación, por dármelo todo. En una familia totalmente normal, una familia buena. Pero yo siempre, desde pequeño, desde que cumplí 13, 14 años, me di cuenta, ¿no? de algo. eh, y era que el instituto no era para mí, que el sistema tradicional no era para mí, que algo no me cuadraba, ¿no? Algo no me cuadraba en lo que es el sistema tradicional, en la película que nos han pintado desde siempre, ¿no? Desde edúcate, ves al colegio, haz una cosa, la otra, te sigue un camino, a los 60 te jubilas y tal, y es lo que hace todo el mundo. Nunca, absolutamente nunca me había entrado esa idea por la cabeza, absolutamente nunca me había visto trabajando para un jefe toda mi vida, estudiando en la universidad, estudiando una carrera, siendo uno más del montón. Y podría ser lo que se llama la oveja negra, ¿no? Ese era yo. Pues a corta edad, 13, 14 años, no recuerdo exactamente, bueno, ya empecé lo que es a juntarme con malas compañías, a saltarme las clases del instituto, lo típico, típicas esas cosas, ¿no? A fumar marihuana, todas esas cosas, y hacer todas esas cosas. Luego lo que es con 15, 16 años, más o menos, empecé lo que es a vender marihuana, bueno, todo ese tipo de cosas, no esas mierdas. Y no lo hacía conscientemente porque quisiera hacer el mal sí o sí, lo hacía porque veía un camino, un sistema tradicional, lo que todos nos enseñan,
y no era para mí. Yo decía que eso, algo dentro de mí me decía que eso no, de verdad que no era lo mío. Y entonces empecé a meterme malos entornos, malas compañías, peleas, fiestas, drogas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo que es el mal camino, ¿no? Como todos lo llaman, tampoco quiero entrar mucho en detalle sobre eso. Y porque pensaba, ¿no?, que era la única vía que yo tenía para poder salir del sistema tradicional, ¿no? Pensaba que era o eso o por lo que es hacer el mal, ¿no? Que es lo único que te pintan, ¿no? Y te enseñan que es o una cosa u otra. Nunca había sabido que habían otras vías, que no tenías que hacer el mal para poder lo que es ser libre, ¿no? Para poder vivir una gran vida. Y al contrario, ¿no? Si haces el mal, lo que vas a vivir es una vida nefasta. Entonces, y además el sistema quiere que lo veas así, quiere que veas así, que esa es la única salida para que además, si no quieres seguir el camino que ellos tienes, te jodas vivo, ¿no? Y es totalmente así, y es lo que yo pienso, lo que yo siempre entender que yo lo que estoy diciendo no es la verdad absoluta, ¿no? Es mi perspectiva, es lo que yo pienso. Lo que yo pienso me ha dado ciertos resultados en la vida, mi opinión está validada por mis resultados. Entonces, aparte de eso, ¿no? Lo dicho, ¿dónde íbamos? Pues empecé a meterme con malas compañías, malos entornos, muchísimas peleas, drogas, fiestas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Causando muchísimos disgustos a mi familia. Desde aquí no os imagináis el daño que les he hecho pasar y lo mal que me he llegado a sentir por eso. No en ese mismo momento, porque yo en ese momento sinceramente no entendía, no tenía conciencia para pensar es lo que estaba haciendo. Pero con el paso de los años me fui dando cuenta, ¿no?, de lo que estaba haciendo. Y nada, pues cambié de un instituto a otro, luego estuve un año en un internado porque entiendo a mis padres, no podían más conmigo. Yo también hubiera hecho lo mismo o peor. Agradecido de tener una familia como la que tengo, muy agradecido, porque han aguantado conmigo sangre, sudor y lágrimas para que yo pueda crecer y para que yo pueda ser una persona de valores. Pero lo he dicho, estuve en un internado un año, al final me acabaron echando, porque lo que digo, si alguien era el más liante de la clase, será yo, y siempre tenía que ser el peor. Y nada, luego pues llegó el coronavirus y bueno, había repetido varias veces, tenía 16, 17 años, 17 yo creo que eran, y bueno, saqué la educación secundaria porque llegó el coronavirus y yo estaba en cuarto, último año, había repetido, creo que fueron 2 veces, o una vez, no recuerdo. Y lo que es, nada, me lo saqué porque me lo regalaron, si no lo digo que 100% no me lo hubiera sacado, porque no era para mí. Yo cada vez que me sentaba delante de un libro, delante de una clase, de un profesor, decía, vale, no lo pensaba de esta manera, pero ahora me doy cuenta de lo que pensaba, ¿no? Yo veía ese tipo de personas, no critico, no me cojáis, no me interpretéis mal mis palabras, no critico el sistema tradicional, no critico quien está estudiando una carrera. Si es lo que tú quieres, si es lo que te gusta y es lo que piensas que tienes que hacer, hazlo. Porque al final tú eres el único que sabe lo que tú tienes que hacer, ¿vale? Pero yo sabía que eso no era para mí, ¿vale? Yo sabía que eso no era para mí, que de verdad que me sentaba en la clase, mi mente no podía atender eso, no, de verdad que no podía, porque yo las personas que veía que me estaban enseñando no tenían la vida que yo quería, no se veían como yo me quería ver, no tenían absolutamente nada de lo que yo quería, no me enseñaban lo que yo quería aprender. Entonces dije, vale, esto es una trola, ¿vale? Esto es una mentira, eso es lo que yo pensaba por mi cabeza, esto no tiene ningún tipo de sentido. Yo tenía claro que eso no era la vida real, que no era el mundo real, que cuando salieras a la calle, venga, búscate la vida. Sabía que eso era así, ¿vale? Y lo entendía. Y bueno, los resultados ahora un poco lo demuestran también, ¿no? Pero lo dicho, acabé la ESO, luego pues no sabía qué hacer con mi vida, sinceramente. Pues un grado medio me salí, no sé cuánto, una cosa a otra, no sabía lo que quería hacer, ¿vale? Me salía de todo, no terminaba nunca lo que empezaba, porque ese camino no era para mí, entonces siempre estaba buscando el mal camino. Yo siempre había dicho que para antes que ser un empleado prefería vender droga, ¿vale? Ese era mi pensamiento, no digo que lo sea ahora, pero ese era mi pensamiento de aquel entonces, cuando yo tenía 16, 17 años, ¿vale? Ahora tengo 22. Y nada, llegó el día donde, bueno, todos los problemas que me estaba metiendo desencadenaron a una vez en la que por una pelea, bueno, acabé en el hospital gravemente, me tuvieron que operar y todo, bueno, el médico me dijo, me empezó a tocar así las piernas y tal, me dijo que estaba así bien de milagro, que podría estar así como estoy, como podría estar muerto, como podría estar lo que es en silla de ruedas sin poder mover las piernas, porque fue algo bastante grave. Y en ese momento, ¿no? Algo me hizo un clic en la cabeza y no me hizo instantáneamente el clic, ¿vale? Yo en ese momento aún me puse peor, si os soy sincero, me puse peor, siempre iba con la calle armado, no con una pistola, por supuesto, pero con otro tipo de armas, porque
sinceramente estaba paranoico con absolutamente todo, ¿vale? Y eso era lo que me pasaba, pensaba que todo el mundo me quería hacer algo, estaba súper paranoico, me quedé solo y fueron momentos duros, ¿no? Para mí, pero yo siempre digo algo, Dios siempre pone sus mejores batallas a sus mejores guerreros y eso es lo que entendí más tarde, ¿no? En ese momento, ese momento donde yo estaba solo, todo de recordar todo esto, lo prometo que me da hasta escalofrío de pensarlo. Pero lo quiero compartir con vosotros, ¿no? Quiero ser transparente de dónde vengo, quién soy y a dónde estoy, ¿no? Como he dicho. En ese momento, pasaron un mes después de eso, más o menos, yo estaba solo, lo que es súper paranoico, pero fue lo que necesitaba para poder escuchar. Entonces vino un chico que iba conmigo al colegio, en ese momento no era mi amigo, ahora lo considero mi hermano. Muchas gracias desde aquí, brother. Si estás viendo este vídeo, de verdad, me cambiaste la vida con eso que me enseñaste, con este proyecto, con el proyecto online que empecé. Descubrí lo que era el emprendimiento online, ¿vale? El emprendimiento online, el desarrollo personal. Descubrí que se podía tener tu propio negocio, que podía ganar dinero a través de internet, que podrías ser mejor, crecer como persona. Para mí eso me hizo, ¡pum!, un clic, fue como que esto es posible. Y para mí lo que me cambió, si os soy sincero, lo que me hizo empezar fue ver gente ganando mucho más dinero de lo que yo había escuchado en toda mi vida que era posible. Yo recuerdo que me vino a presentar el chico que os digo que era mi amigo, un proyecto online. Ahora no estoy haciendo eso, tal, al final no trajo a nada muy grande, pero a mí me abrió los ojos, ¿vale? A mí me abrió los ojos porque yo me acuerdo que el primer día vi una llamada de un chaval, bueno, un hombre, hace años que no sé de esa persona, si os soy sincero, ya no sube nada a redes sociales ni nada, pero a mí me cambió, me abrió los ojos, ¿no? Y el tío decía, mira, vivo una gran vida, hablando así sobre desarrollo personal y tal, sobre crecer como persona, ser mejor, me dijo, estoy ganando $100.000 al mes. Yo en ese momento, si soy sincero, no tenía en la cabeza el desarrollo personal, no entendía nada de eso, ¿vale? Pero solo vi el dinero, eso es lo que me hizo empezar, soy totalmente honesto, luego entendí el trasfondo detrás y el crecimiento personal, ¿no? Que es lo mejor. Pero yo vi una persona que dijo, estoy ganando $100.000 al mes a través de internet, soy libre, y a mí, si soy sincero, esa noche no pude ni dormir. Yo estaba diciendo, ¿se puede? Yo nunca había escuchado en mi vida ganar, sí, vengo de España, ¿no? Yo nunca había escuchado algo más de 2.000, 3.000 pavos al mes y eso ya me parecía una locura. Y escuché a ese tío, que no lo veía mejor que yo, eso es lo que me hizo darme así, no lo veía mejor que yo. Me hizo darme cuenta de que había otro camino, el cual nunca había conocido, el cual no sabía ni que existía, ¿vale? Y eso es lo que me hizo empezar. Empecé en una búsqueda. Me ponen los pelos de punta de pensar todo esto. Empecé en una búsqueda, ¿vale? Empecé a buscar mentores. Yo nunca había escuchado la palabra mentor. No sabía que eso existía. Para mí fuera como que este mundo existe. Eso fue lo que yo pensé, ¿no? Después de todo lo malo. Os he hecho un resumen muy breve de todo lo pasado, porque tampoco quiero que este vídeo dure 5 horas, ¿vale? Pero podría hacer un montón de vídeos contando sobre solo historias de la parte mala. Una locura, ya contaré más historias, ¿no? Pero en breve resumen. Empecé en una búsqueda, ¿no? Empecé a hacer mentores, empecé a leer libros de desarrollo personal, empecé a entender cosas que nunca antes había entendido, empecé que se puede crecer como persona, que puedes desarrollar tu mente, que puedes ser más sabio, que tienes que crear tu físico, eso lo entendí más tarde, ¿no? Pero todas esas cosas, ¿no? Que tienes que mejorar tu personaje, que tienes que mejorarte a ti mismo, que tienes que mejorar tus habilidades, cómo hablas, cómo escribes, absolutamente todo, ¿vale? Que era algo que nunca había entendido, ¿vale? Y empecé en una búsqueda. Todos los cursos que veis, no todos, literalmente todos, porque sería una locura, pero muchísimos de los cursos que veis ahí fuera en habla hispana, pagaba un curso, pagaba otro. En ese momento no tenía dinero, ¿vale? Voy a explicar primero cómo conseguía el dinero para los cursos. A los 17 años se fue cuando descubrí todo esto, tenía 17 años en ese momento. Y nada, fue unos meses de búsqueda y tal, y luego a los 18 años me salió la oportunidad de irme del país como inmigrante, ¿vale? Por eso este vídeo se va a llamar de inmigrante a más de, bueno, ahora lo comentaré, ¿no? Me fui de inmigrante a Alemania, me salió la oportunidad y dije, buah, hay un montón de cursos que quiero invertir, hay un montón de cosas que quiero invertir, pero no tenía dinero, literalmente ahí estaba rotísimo y no tenía nada de dinero, ¿no? Tenía 18 en ese momento. Y me fui del país, me salió la oportunidad con un amigo de irme del país a trabajar a Alemania, porque los sueldos eran el doble que en España. Cogí, a los 3 días estaba en Alemania, ¿vale? Para todo el mundo que me conocía fue un absoluto shock. Mi padre no se lo creían, después de todo lo que les había hecho pasar durante el pasado, estaban diciendo, yo no sé qué hacer contigo, haz lo que quieras. Y me fui, ¿no? Y lo que pasó fue que estuve
en otro país, no sé, me estaban tocando la puerta, pero espero que ya no esté ahí. Lo que pasó fue que me fui a otro país a empezar a emprender. A empezar a emprender. Me fui a otro país a trabajar y en el país donde fui, pues pasaron muchísimos retos, ¿vale? No sabéis lo que es ir a un país como inmigrante, a un país que no es el tuyo. Es de las cosas más duras que he pasado en toda mi vida, ¿vale? Vale, no sé, me están tocando la puerta, tío. Estoy de vuelta con el vídeo, chicos. Disculpar el inconveniente, fallos del directo, como digo, no espero el momento perfecto. Justo ha venido la chica de la limpieza porque teníamos un problema con el agua. Justo nos movimos ayer a esta villa y tal, mi amigo y yo. Y nada, teníamos un problema con el agua y han venido a solucionarlo, pero le he dicho que ahora mismo estoy ocupado. Sigo con el vídeo, ¿no? Por dónde iba. Iba por la parte donde salí del país, me fui a Alemania y como comentaba, ¿no? Fue uno de los momentos más difíciles de mi vida, ¿no? Porque irte a un país donde no hablan ni tu idioma, donde no entiendes lo que te están diciendo, donde tienes que hablar otro idioma que no es el tuyo, porque por ejemplo en Alemania hablan alemán, puedes hablar el inglés, pero la gente no hacen por entenderte, ¿no? Tampoco ayudan mucho. Y fui de un trabajo a otro, de una casa a otra, de una ciudad a otra. Un trabajo me echaban sin ningún tipo de motivo, ¿no? En otro sitio me estafaban, cosas así, ¿no? Estuve unos meses en Alemania, sinceramente la vibra allí. Me encanta el país en sí, no si alguien de Alemania, increíble país, pero para lo que es el inmigrante que viene de fuera y no sabe hablar el idioma es difícil de cojones, os soy sincero. Y nada, después de un problema en un trabajo que de un día para otro me dijeron fuera, sin ningún motivo, ¿sabes? Me quedé en la calle. A ver, el poco dinero que tenía, porque tenía muy poco, y con ayuda de mis padres, os soy sincero, pude mantenerme un par de días, encontrar otro trabajo y irme lo que es a Holanda. Ahí es donde todo empezó también, ¿no? Es un país donde me acogió muchísimo más. Estuve ahí unos 3 años y medio, yo creo que 3 años y medio más o menos. También empecé de un trabajo a otro, aunque el primero sí que me quedé más tiempo, me quedé como 4 o 5 meses en una casa, en un trabajo, eh, trabajando y todo, por lo que iba, ¿no? ¿Por qué me fui del país? Porque necesitaba dinero para poder pagar formaciones, lo que estábamos hablando, todas las formaciones que, no todas literalmente como he comentado antes, pero la mayoría de ellas de habla hispana, pues he pagado casi todas, porque era cobraba, invertía, cobraba, invertía, cobraba, invertía, porque sabía, tenía una visión, ¿no? Tenía una visión, ya había visto que alguien lo había hecho, esa persona no la consideraba mejor que yo, como estaba comentando, ¿no? Y tenía una visión, tenía una meta, tenía un objetivo, y por un momento mi vida empezó a tener propósito, ¿no? A pesar de que no veía ni un solo euro de beneficio, yo cobraba, invertía en formaciones, cobraba, invertía en formaciones, cobraba, invertía en formaciones. Y he sido estafado varias veces por formaciones, no estafado de que pagáis algo y no te lo den, pero formaciones que no valían nada, ¿no? Eso ha sido la mayoría de formaciones de habla hispana a las cuales he pagado. Pero nada, aprendía algo, y siempre aprendía algo, y siempre me llevaba una semilla de aprendizaje. Y poco a poco igualmente me desarrollaba muchísimo personalmente, leía libros, escuchaba podcasts, escuchaba audios, escuchaba vídeos como este, ¿no? De gente que estaba donde yo quería estar, de gente que lo había hecho, de gente que era libre. Y yo tenía esa visión, ¿no? Tenía esa visión de que había una vida la cual yo podía vivir, la cual el sistema me ocultaba. Y aprendía, me desarrollé muchísimo como persona en ese tiempo, pero muchísimo. Empecé a ir al gimnasio, empecé a darme cuenta de que mi cuerpo es mi templo y de que si yo quiero hacer las cosas bien y de que yo quiero que las cosas me vayan bien en la vida, yo tengo que ser mejor, porque os digo algo, para que las cosas sean mejores, el primero que tienes que ser mejor eres tú. Entonces invertía en formaciones, me crecía un montón como persona y eso me derivó a que en los trabajos también crecía mucho más rápido. Eran agencias de empleo y tal, donde hacen ahí en esos países, si alguna vez habéis estado de migrante allí lo entenderéis, pero nada, crecía un montón como persona y eso me hizo lo que es, construía un montón de habilidades también y eso lo que me hizo fue crecer en los trabajos, subía un montón de escalones en los trabajos, era una locura, nadie, absolutamente nadie que he conocido ha hecho eso, en una de las agencias de empleo acabé incluso acabando en la oficina con ellos, con la gente de allí, y yo no hablaba ni el idioma, ¿no? Era una locura. ¿Por qué? Porque había desarrollado habilidades, porque me había desarrollado, porque Dios veía mi esfuerzo. Yo personalmente no sé si creéis en Dios o no, yo sí que creo mucho en Él, pero no estoy el tema para hablar de eso aquí en este específico vídeo, ¿no? Y fui creciendo un montón en los trabajos, al final por yo ser mejor como persona, por desarrollar mi mente, desarrollar mi cuerpo, desarrollar mis habilidades, desarrollar absolutamente todas las áreas de mi vida, fui creciendo muchísimo. He conocido cientos de personas que han subido a esos países, en meses se habían bajado otra vez a España. Yo
nunca lo hice, ¿no? Tenía una visión, tenía una meta. Siempre cuando salí a Alemania el primero me dijeron al día siguiente estás aquí sin trabajo, sin nada. Tardé 4 años en bajar y lo que fui creciendo un montón en los trabajos, ¿no? Encontré una casa mejor, encontré un trabajo mejor, cobraba bien, si soy sincero, cobraba bien. Toda la gente, guau, ya estás en el sistema, guau, es increíble, tienes un trabajo que necesita un título universitario, yo tenía la ESO y de milagro, porque yo me hice mejor como persona, ¿vale? Todo eso por haber desarrollado y por haber tomado esa decisión que os comentaba antes a los 17 años, ¿no? Como digo, esta historia está siendo muy, muy, muy resumida, ¿vale? Y podría hacer un vídeo súper extenso contando mi historia, pero tampoco quiero que sea el caso. Y nada, fui creciendo en los trabajos. Y yo siempre igualmente, aunque cobrara y mi sueldo fuera mayor, lo que hacía era seguir, seguir mejorando, seguía invirtiendo en formaciones, porque mi objetivo siempre había sido poder generar dinero online y poder ser libre. Yo nunca, nunca, nunca quería seguir las órdenes de un jefe, nunca quería tener que... Porque al final en esta vida tienes que entender algo. O trabajas para ti por cumplir tus sueños, o trabajas para cumplir los sueños de otro, ¿no? Y yo nunca, nunca me había visto trabajando para un jefe, nunca me había visto en un empleo, absolutamente nunca, ¿no? Sabía que era algo temporal y sabía que algún día iba a lograr escapar del sistema, ¿no? Como lo llaman, ¿no? Seguía invirtiendo, no veía resultados, me frustraba un montón. He llegado a veces de ir al trabajo con una rabia encima de decir, necesito hacerlo. Hasta que un día, ¿no? Vimos, mi amigo y yo estábamos sentados y vimos lo que es un chaval pasar con un Lamborghini Urus. Bueno, quien sepa este coche sabrá quién es, ¿no? Es una barbaridad de coche. Ahí ya estaba viviendo en Ámsterdam, en la capital del país. Para mí eso ya era un sueño. Tenía una buena casa, tenía un buen trabajo, estaba cobrando alrededor de casi 3K al mes netos en un empleo, lo cual, si te pones a pensarlo, está increíblemente bien. Yo tenía 20, 21 años. Y fue brutal, ¿no? Esa experiencia. Y además era un buen trabajo, ¿sabes? Estaba en una oficina, lo que es, tenía un buen horario, tenía todo, pero no sabía que eso no era para mí, no iba contento por la mañana, no me levantaba con ganas de vivir, no me levantaba con ganas de hacer nada, porque no quería ese tipo de vida, ¿no? Pero me forzaba y me forzaba y me forzaba y me forzaba y seguía teniendo una visión y sabía que rendirme no era una opción, ¿no? Probé trading, probé automatización de YouTube, probé automatización de TikTok, probé todos los tipos de negocios los he probado, ¿vale? Hasta que un día vimos a este chaval, ¿no? Que os comento, no voy a decir el nombre ahora, el chico no habla ni español, muchos de vosotros no sabéis ni quién es, porque no es un mentor de habla hispana, ¿vale? Y eso fue como para mí decir, este tío literalmente está viviendo la vida, ¿sabes? Tiene el coche de mis sueños, está viviendo la vida de mis sueños. Y para mí fue como decir, qué increíble, ¿sabes? Este tío está viviendo la vida. Y que la vida que yo sueño, por lo menos por la que yo soñaba, no tiene que ser la que tú sueñas, ¿vale? Y lo que pasó fue que luego, justo a los días, me di cuenta de que el mismo chico tenía un canal de YouTube, ¿vale? Un canal de YouTube como este que estoy haciendo, estaba hablando él, subiendo su lifestyle y tal, y yo lo empecé a seguir mucho porque, bueno, yo siempre, en el 99% de las veces, me educo en habla inglesa, ya que la información que hay me parece muy, muy, muy top y mucho mejor que la que hay en habla hispana. No digo que esto sea malo, no digo que la información de habla hispana sea mala, ni mucho menos. Somos muy afortunados de poder hablar un idioma como un español, ¿vale? Eso no me malinterpretéis mis palabras, pero siempre habla inglés a años por adelantado, ¿no? Entonces empecé mucho a educarme con su contenido, me di cuenta de que tenía un programa de coaching, ¿vale? Y él hacía e-commerce, hacía dropshipping, ¿vale? Y yo nunca había, ese modelo de negocio en sí lo había probado y tal, pero nunca lo había llegado a probar, hacerlo bien, ¿sabes? Con una buena formación, ¿vale? Y me di cuenta de que su coaching costaba 10.000 euros, 9.500 para ser exacto. Y dije, yo este dineral no lo tengo ni de coña, ¿vale? Yo ese dinero no lo tenía, yo ahí tenía 2, 3K en la cuenta, porque como os digo, cobraba, invertía, tenía un poco de dinero por cualquier cosa que pueda pasar, pero mínimo 2, 3K en la cuenta siempre y no subía más de eso, ¿vale? Entonces dije, vale, este tío he visto que es real, porque lo he visto con mis ojos y me lo he cruzado, y necesito entrar en su formación, necesito poder estar en su 1 a 1, necesito poder reventarla también, porque yo sabía que llegaría el momento donde pagara una formación que me enseñaría una habilidad real que me pudiera hacer libre, ¿no? Y desde ese momento todo cambió. Ahí tenía 21 años, 21, yo creo que ya tenía 22, no estoy 100% seguro, no, tenía 21, 100% ahora que lo acuerdo, porque los 22 no lo cumplí hace tanto. He cumplido 22 hace unos 3 meses, más o menos como mucho, menos de 3 meses, y lo que es, entre su formación, me diréis, ¿cómo conseguiste el dinero para poder entrar? Simple, yo tenía una meta, tenía un objetivo, lo di todo por ello. Tenía un empleo, como digo, en una oficina, cogí un segundo empleo y luego cogí un tercer empleo, ¿vale? Trabajaba de 8 de la mañana a 3, 4 de la tarde, me iba a otro empleo y luego algunas veces, no todos los días, si no sería inhumano, me iba de madrugada hasta las 2, 3 de la mañana a otro empleo, ¿vale? 3 turnos seguidos.
Y estuve así 3 meses, lo que es 3 meses sin parar, sin librar ni un solo día. Como mínimo hacía 2 turnos al día. Llegó un momento que mi amigo me tuvo que llevar al hospital porque me puse literalmente enfermo, porque casi ni dormía por las noches. Es que la idea de que había alguien viviendo una vida la cual a mí me reventaba la cabeza, la idea de decir, "Buah, hay alguien que tiene un coche que cuesta 300.000 pavos y yo literalmente tengo 2, 3K en la cuenta, pero ¿cómo lo hace esta gente? Tiene que haber algo que yo no sé, ¿vale? Tiene que haber algo que yo no lo sé y lo tengo que aprender, ¿vale? Eso es lo que yo me di cuenta, ¿no? Y lo di absolutamente todo. Entré en su formación, ¿vale? Y lo que hice fue, nada, ahorré esos 3 meses en 2, 3 trabajos, ahorré muy rápido, ahorré como 12, 13.000 euros muy, muy, muy rápido y entré en la formación de ese chaval, ¿vale? Luego resulta que no hablabas ni con él uno a uno, hablabas con otro mentor, con otro coach que él tenía en su programa, pero brutal, ese tío, y sinceramente un máquina, no creo que esté viendo este vídeo porque no habla español, pero big shout, me cambió la vida. De ahí empecé ese negocio. No fue fácil, no digo que entré en formación, me fui a las nubes. Tuve muchísimos problemas, empecé a dropshipping, tuve muchos problemas, me quedé sin dinero igualmente porque es un negocio donde tienes que poner dinero, pero fallos míos, no fue culpa del programa, fue fallos míos y los que yo pues tenía ego, ¿no? Y pensaba que podía hacer las cosas mejor o no sé cuánto, decía que yo sabía mal, ¿no? Siempre el típico ego que tenemos los seres humanos, lo cual a veces nos jode vivos. Pero lo dicho, entré, por un momento, sinceramente, se me puso las cosas chungas, incluso estando dentro del programa, porque cometí errores, se me pusieron las cosas difíciles. Siempre sé que Dios me ha puesto todo lo más difícil para que yo pueda aprender. Y de repente llegó el momento que todo cambió. Todo lo que yo llevaba soñando durante años hizo así, pum, de la noche a la mañana. Hay un dicho, no sé, quien no sepa quién es Napoleón Hill, ha sido, bueno, en la época, hace unos 100 años, había una persona, la más rica del mundo, que era Andrew Carnegie. Fue su aprendiz y fue el autor de varios libros, Piense y hágase rico, Cómo burlar al diablo, libros que 100% os recomiendo, sobre todo Cómo burlar al diablo, vais a entender muchas cosas, pero no es el caso, ¿vale? Él tiene una frase que dice, cuando llevas años preparándote y las riquezas materiales empiezan a llegar, te vas a preguntar qué dónde han estado escondidas todo este tiempo. Esa frase es real como la vida misma, ¿vale? Y de repente todo empezó a cambiar. Empecé con mi negocio a hacer 1K al día, 2K al día, 3K al día, 4K al día, 5K al día, 6K al día, 7K al día, pum, 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 a subir, a subir, a subir, a subir. Pero muy rápido, ¿sabes? En cuestión de semanas me planteé de cero a estar haciendo 8.000 euros al día. Para mí fue una salvajada. Yo por un momento ni me lo creía, no lo llegué a asimilar, ¿vale? Y lo que pasó fue que de repente, de 1 o 2 meses para otro, pasé de ser un empleado a reventar mi primer mes de más de 100.000 euros con mi empresa, ¿vale? Para mí me cambió la vida. Eso fue hace unos 3 meses más o menos, 2-3 meses. Bueno, sí, eso fue el mes pasado. Este mes ni aún no he terminado. También el beneficio de este mes es una locura también. Y todo cambió. Lo que llevaba trabajando durante todos estos 4 años, desde que empecé, dio sus frutos. De repente el árbol, pum, como lo del bambú, ¿no? El bambú tarda, como también es otro dicho, ¿no? Siempre me gusta un montón estas metáforas. Dicen que el bambú tarda no sé cuánto tiempo, no recuerdo exactamente, en echar las raíces y luego de un mes para otro, pum, crece entero, no sé cuántos metros. Fue así, literalmente fue así. Todo lo que me llevaba preparando estos años, toda la preparación de Dios, empezó a de repente, ¡pam!, empezó a explotar. Todo, absolutamente todo. Empecé a ver más dinero del que nunca había visto en toda mi vida. Me pude dejar mi empleo, que para mí eso fue escapar del sistema, ¿no? Era lo que yo siempre había soñado desde que tenía 17 años y vi esa llamada que os dije. Como he dicho, estoy resumiendo la historia muchísimo. Y todo cambió. Todo cambió. Dejé mi apartamento en Ámsterdam. Ahora es el último mes que lo tengo aún pagado. He pagado el alquiler de este mes, pero ni estoy allí ya, pues fíjate. Y nada, bueno, me fui a Marbella unas cuantas semanas, o una semana, 2, no sé cuánto tiempo estuve. Viví el lifestyle brutal allí, me junté con emprendedores. Luego fui a Ámsterdam hace poco, vacié lo que es el piso que tengo allí y tal, y me he venido a vivir a Bali. A Bali porque sé que es un sitio, la otra punta del mundo, de donde soy yo. Y al principio sí era porque decían que era económico, tal, el lifestyle estaba muy bien, pero digo algo en este vídeo, no es tan barato como lo pintan, así que no os coman el cuento. Sí, puedes comer por $1 en algún sitio, pero vete a comer eso que te vas a ir al hospital porque te va a entrar algo en la barriga. Pero bueno, no es el caso, ¿sabes? Me viene por eso, pero al final aquí pues he descubierto lo que es el lifestyle brutal, las vibras aquí son brutales, gimnasios son brutales, y ese es el punto donde estoy a día de hoy, ¿no? Habiendo cerrado mes récord tras mes récord, siempre que había querido tener lo que es una escuela de cómo poder enseñar a gente a cómo poder generar ingresos online, pero siempre había querido que
tengo que escapar del sistema, tengo que dejar mi empleo gracias a un negocio online y luego puedo enseñar a otros a que escapen el sistema gracias a un negocio online. Porque siempre había querido ser congruente, no había querido, porque me he comido muchas estafas, no quería ser el típico mierdas que te vende algo que él no ha hecho para él lucrarse a él solo. Siempre habría querido hacerlo y luego enseñarlo, porque si no, no eres congruente. Lo hice y luego pues empecé a abrir mi escuela, he hecho gente que están ganando dinero, hasta un alumno mío que es el primero que confía en mi programa ha hecho más de 300.000 de facturación, pero ha hecho un beneficio neto que es una locura, ha podido escapar el sistema también y ese es el punto donde estoy a día de hoy, ¿no? Esa es mi historia, hasta el día de hoy tengo 22 años. Es escalofrío de pensar todo esto, cómo todo el esfuerzo de tantos años ha cambiado tan rápido, ¿no? Y os digo algo, ¿no? Y sé que yo, a mí siempre, no sé si pondré vídeos de antes y después, en este vídeo lo voy a subir sin editar, ¿sabes? Lo voy a subir así conforme está, no voy a poner miniatura ni nada, porque lo importante es el mensaje que estoy dando aquí, ¿vale? Es increíble, ¿no? Si solo lo pienso y es increíble lo rápido que puede cambiar tu vida cuando de verdad te enfocas y tienes la información correcta, ¿no? A mí tardé 4 años en hacer esto. He hecho, gracias, tengo algunos alumnos que lo han hecho mucho más rápido, y lo cual me siento orgulloso porque es el objetivo de por qué lo hago y porque tengo una escuela, ¿no? Y aquí estamos, ¿no? Esa es la situación donde estoy a día de hoy. Y lo que iba a decir, ¿no? Siempre documentaba vídeos míos hablando. Era un empleado, no tenía nada y ya me hacía vídeos, lo que me cogía y me grababa. Luego sí que es verdad que lo hice durante unos cuantos meses, un año o dos, y luego dejé de hacerlo porque sabes lo que pasaba, que quería ser congruente y dije, vale, no quiero grabar nada más, ¿vale? Ya tengo vídeos de antes y después, tal, no sé cuánto, pero... Vale, Vale, lo que comentaba, ¿no? No quería, siempre me grababa vídeos diciendo lo que iba a hacer, no sé cuánto, no sé quinto, pero por un momento dije, vale, no me quiero grabar más vídeos, quiero enfocarme un año o dos, el tiempo que haga falta, no quiero volver a coger la cámara, no quiero nada, quiero escapar del sistema ya, porque era mi meta, ser libre, porque, como te digo, al principio, cuando era joven, no sabía que ese era el camino, cuando me enteré que eso era posible, empecé a trabajar hacia ello, entonces dejé de subir vídeos, dejé de subir todo antes, ya tenía un canal de YouTube, lo que pasa es que borré todos los vídeos. Y nada, y ahora sentía que era el momento de volver a coger la cámara, volver a ponerme en acción. Y lo digo algo y va a quedar documentado. Y yo mismo sé, todo el mundo se rió de mí al principio cuando empecé, ¿no? Y esa fue una de mis mayores motivaciones de cuando empecé a grabarme, cuando empecé a hacer esas cosas, tal. Todo el mundo, absolutamente, el 99% de la gente que conocía, tú estás loco, tú estás en una secta, tú no sé cuánto, riéndose de mí, ¿no? Eso a mí solo me dio gasolina. Digo, solo me dio gasolina para decir, voy a demostrarle a todo el mundo de lo que soy capaz. Y ya os digo algo y lo voy a dejar documentado en este vídeo, lo voy a dejar grabado. He cerrado mis primeros meses de 6 cifras y estamos en 2020, estamos a creo que es 30 de julio de 2025. De aquí a que acabe 2026 voy a cerrar mi primer mes de 7 cifras, mi primer mes de más de 1.000.000 de euros. Vais a ver cómo este vídeo lo voy a usar en un antes y después. ¿Me queréis creer bien? ¿No me queréis creer bien? ¿Sabes qué? Que si os reís, si no me creéis, solo me dais gasolina. Mis resultados hasta el día de hoy lo han demostrado. Y no tengo que probarle nada a nadie, pero siempre eso me ha dado gasolina. Y eso es donde estoy, donde voy. Y no solo que voy a cerrar mis primeros meses de 7 cifras, porque sé que lo voy a hacer una y otra vez y voy a seguir creciendo como un cabrón porque nunca paro. Aparte voy a ayudar a muchísima gente a que escape el sistema, a hacer gente que se van a hacer 6 cifras, van a hacer 7 cifras y lo digo en este vídeo, me voy a hacer millonario, no tengo ninguna absoluta duda. Si ya he llegado a este punto con esta edad es inevitable que lo haga si sigo por este camino. Y también os digo algo, la frase de más dinero, más problemas es totalmente cierta. La gente dice, oh, pero yo siempre la había escuchado y había dicho, oh, pero eso porque tienen dinero y te lo dicen para... No, el dinero soluciona los problemas de dinero, ¿vale? Sí que es verdad que ahora pues escapar del sistema vive mucho más libre en ese sentido, es una bomba, pero te vienen muchas más responsabilidades, muchos más problemas. Ahora mismo tengo empleados, tengo alumnos, tengo gente que está a mi cargo. Por ejemplo, tengo empleados que comen del sueldo que yo les estoy pagando, ¿vale? Entonces sé que si yo paro, hay familias que se van a joder por mi culpa, ¿vale? Y son responsabilidades, ¿no? Y además, no solo por eso, sino todas las tentaciones que van a venir. Hablo desde la perspectiva de un hombre porque soy un hombre, no puedo hablar desde la perspectiva de una mujer porque no soy una mujer. Pero a más dinero te van a venir más problemas, te van a venir muchas más tentaciones. El demonio te va a intentar tentar brutalmente, ¿vale? A mí, y si os digo esto desde la experiencia, porque a mí me ha pasado, se va a acercar personas con más interés, se va a acercar mujeres que, y esto lo hablo de los hombres porque soy un hombre, lo he dicho, pues se va a acercar mujeres que no son positivas para ti, que lo único que van a hacer es para destruirte, están porque tienes dinero, ¿no? Y eso te va a pasar, y cuanto más subas a nuevos niveles, nuevos demonios, ¿no? Y esa es mi historia, ¿no?
lo dejo todo documentado, lo voy a dejar todo grabado, a partir de ahora voy a empezar a documentar mucho más. Si os digo algo, si mis vídeos no son de la mayor calidad, si mi Instagram no es de la mayor calidad, que por cierto mi Instagram es anortc, si me queréis seguir, darle ahí, voy a estar ahí subiendo todo el contenido que pueda, pero lo que iba a decir, no soy un creador de contenido, no soy un influencer, no soy nada de eso, ¿vale? Soy un emprendedor que tengo empresas, pero quiero documentar mi vida, quiero hacer esto, quiero poder ayudaros con esto, igual que alguien me ayudó a mí, ¿no? De esa manera. Entonces, si algún vídeo que veis que no es de la mayor calidad, no soy el mejor hablando a cámara, pero ¿sabes qué? Que sé que lo que me pone incómodo me da crecimiento, por eso mismo lo hago, ¿vale? Y lo he dicho, me vais a ver por aquí mucho más, he dejado documentado absolutamente todo. He contado mi historia, esto va a ser la introducción a mi primer canal de YouTube. Tenía un primer vídeo listo, os soy sincero, que era de lifestyle y Marbella y tal, pero por algo sentía que no era el momento de subirlo. Y ahora entiendo por qué, porque este era el primer vídeo el cual tenía que subir. Esto es mucho después que el siguiente vídeo que vais a ver. Pero también quiero que veáis vídeos de lifestyle, ¿no? Porque eso también inspira a otros. Eso también da fe a otros. Y se vienen cosas muy tochas en el futuro. Y he comentado metas económicas, pero también personales, ¿no? Vais a ver lo que es con un desarrollo personal increíble, siendo mejor como persona, demostrando cómo se debe hacer las cosas de manera correcta, según yo pienso que es la manera correcta. No digo que sea la verdad, digo que es lo que yo pienso, ¿vale? Al final lo que yo pienso me ha dado ciertos resultados y eso lo valida, ¿no? En todas las áreas se va a venir un crecimiento exponencial en los próximos meses y en el siguiente año. No va a tener ni absoluto sentido. Físicamente quiero construir mi físico al siguiente nivel. Quiero construir... Ahora me veis, tengo buen físico, entre comillas, yo me considero buen físico porque desde que empecé en el gimnasio, que esa es otra, ¿no? Empecé en el gimnasio, pesaba 50 y pocos kilos, ahora peso 70, me he pesado esta mañana, no estoy en mi mejor forma física ni de broma porque llevo 2 meses viajando de un lado para otro, de un lado para otro, he perdido casi 10 kilos, pero quiero construir la mejor versión física de mí mismo, quiero construir la mejor versión mental de mí mismo, quiero construir los mejores hábitos de mí mismo, quiero construir la versión 10.0 de mí mismo, quiero construir la mayor cantidad de dinero posible, porque el dinero, no me cojáis, todas estas áreas son necesarias, ¿vale? También las relaciones con otras personas. Pero el dinero es necesario, ¿vale? Quien nos diga que no se está mintiendo, porque si no tienes que vivir todo, si no tienes dinero, vives abajo de un puente, ¿vale? Todo es el dinero necesario y, por supuesto, tener más dinero te da muchas más comodidades, ¿vale? Te soy totalmente sincero. Si no, no podría estar aquí en esta villa, ¿vale? No podría estar aquí, en Bali, sin tener fecha de vuelta. Seguramente si me vuelvo, porque aquí en 2-3 meses viene la temporada de lluvias, no sé si me quedaré, si me iré, no sé qué haré. Y esa es la libertad que te da poder tener dinero. Pero también si construyo todos esos hábitos, si lo hago todo de esa manera, ¿vale? Es porque lo entenderéis en el caso de que podéis generar grandes cantidades de dinero. Os van a venir muchas más tentaciones y como no te mantengas sólido a tus hábitos, como no te mantengas sólido a ti mismo, vas a caer, porque como dice la frase, el mentor que os he dicho que le entré en su programa, ahora mismo, por ejemplo, os he dicho, por ejemplo, hay un mentor que era la cara de la escuela y luego estuve hablando con otro, ¿no? El que era la cara de la escuela decía mucho una frase, ¿no? El éxito trae comodidad, la comodidad trae fracaso. Entonces, yo no quiero caer, sinceramente. Por eso me mantengo firme, por eso me mantengo mis hábitos siempre en regla. Por eso, aunque a veces haga el loco, porque soy un loco, ¿no? Porque si no, no haría todo este tipo de cosas. Siempre me mantengo firme a mis hábitos, siempre sé lo que tengo que hacer. A la mínima que me descarrilo, mi mente automáticamente me sé lo que tengo que hacer, ¿vale? Por eso voy a seguir creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y ayudando a otros a crecer. Así que chicos, no quiero enrollar mucho más este vídeo. Esto ha sido mi historia, como os he dicho, muy resumida. Aunque el vídeo dure 30 minutos, os digo que sigue siendo resumida, porque si no tendría horas y horas y horas y horas para contar historias, pero tampoco quiero que hacer el vídeo tan largo. Esto era una introducción a mi canal. Que sepáis quién soy, dónde estaba, dónde voy, a qué estoy a día de hoy. Si este vídeo os ha ayudado, no dudéis en decírmelo, estaré encantado de poder leer vuestros mensajes y me llenará de alegría poder ver que este vídeo os ha ayudado a empezar ese negocio, a empezar eso, a abrir los ojos de que hay otra vida, que es posible que el sistema nos oculte y es vivir a través de online. Os digo algo, vivimos en una era que somos unos afortunados. Si tú estás viendo este móvil, este vídeo y tenga la edad que tengas en realidad, pero si eres joven y tienes más o menos mi edad, un poco menos incluso, eres un afortunado, porque vivimos en una era de oro que con un móvil, con lo que yo estoy grabando a día de hoy, puedes hacer cientos de miles de euros, millones de euros a través de Internet. La cantidad de dinero que hay a día de hoy ahí fuera es inmensa, es ilimitada. Puedes coger todo el dinero que tú quieras. Solo tienes que tener las habilidades correctas, ¿no? Y tener los negocios correctos. Por ejemplo, en mi caso fue aprender a correr anuncios en Facebook, aprender a hacer webs, aprender a generar dinero de esa manera, ¿no? Por supuesto, si queréis que os pueda ayudar, no puedo ayudar a hacer algo que no he hecho, por supuesto, nunca voy a ser un incongruente, pero si queréis que os ayude a cómo
yo he hecho, pues, cómo yo genero dinero. No dudéis en decírmelo, estaré encantado de poder ayudaros. Y este era el vídeo, chicos. Espero que os haya gustado. Vamos a darle mucha caña. Me voy a obligar a mí mismo a poder subir este tipo de vídeos. Ya no solo siempre de mi historia, como os he dicho, pero compartiendo distintos mensajes que a mí me ayudan para que así a vosotros os puedan ayudar también. Me despido desde Bali, Indonesia. Os quiero mucho, chicos. Espero que este vídeo os pueda ayudar. Vamos a seguir dándole caña. Let's get it.